Hola, hola, mi nombre es Andrés Borel desde la India Y yo soy Daniel Herrera desde Colombia. y bienvenidos a otro episodio en emisora L. Hoy con nosotros tenemos a Mónica López, que es profesora de español como lengua extranjera desde hace 15 años y formadora de profesores en el área de gramática desde 2014. Sus intereses están alrededor de la gramática pedagógica, la didáctica de la gramática y la innovación pedagógica y la evaluación en L. Y hoy vamos a explorar los aportes de la lingüística cognitiva como referente epistemológico para llevar la gramática al aula de L, qué implicaciones y retos representa para los profesores interesados en esta corriente. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Daniela, Ambrit, muy bien, muy contenta por esta invitación. Es un placer acompañarlos en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, Daniel. Yo quisiera empezar por preguntarte, cuando tú escuchas lingüística cognitiva, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo la podrías definir para nuestros oyentes de manera como sencilla? Mm. Bueno, cuando yo pienso en lingüística cognitiva, creo que lo primero que viene a mi cabeza es la palabra coherencia, porque siento que es una perspectiva lingüística que pone en el centro el rasgo cognitivo que tiene el lenguaje en el desarrollo de las personas, ¿no? Digamos que la lingüística cognitiva llega a cambiar paradigmas que habían sido ya establecidos dentro de la lingüística tradicional, donde pensábamos que el lenguaje era un módulo autónomo en el cerebro de las personas, y llegan varios autores con, digamos, con un enfoque más semántico de lo que es la lengua a decir, bueno, pero la construcción del significado tiene que ver con otras habilidades cognitivas que también desarrollamos las personas y a partir de esa idea se empieza como a gestar esta corriente donde lo que nos interesa es ver qué pasa en el cerebro de las personas. Creo que esa es una de las cosas que más me marcó cuando empecé como a explorar esta corriente. Me acuerdo en una charla que tuve con una profesora cuya línea de investigación era la lingüística cognitiva y ella me decía, en la lingüística cognitiva como que se cambió el orden de las cosas, porque normalmente en la lingüística que hacíamos, estudiar la lengua producida, ¿no? Entonces tomamos muestras de lengua o escuchamos a los hablantes, los grabamos, les preguntamos, etcétera. Pero ella decía, la gramática cognitiva estudia qué pasa antes de que se produzca, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque ya no es suficiente con describir, sino que tenemos que pasar a entender, ¿no? ¿Qué ocurre en la mente de los hablantes? ¿Qué tipo de esquemas tienen? ¿Qué tipo, cómo funcionan los significados, por ejemplo, gramaticales, eh, para que se puedan producir cierto tipo de enunciados, ¿no? Entonces creo que eso es como uno de los aspectos que definen la lingüística cognitiva, es entrar a revisar qué ocurre en el cerebro. Y de ahí pues parten varias cosas, hay tres principios que son fundamentales. El primero es que el lenguaje es cognición, que viene a romper con ese concepto del modularismo que teníamos con Chomsky, ¿no? Que lo que les explicaba al principio, y acá vamos a pensar que el lenguaje está integrado con otras capacidades, no es algo independiente, sino que se permea de capacidades cognitivas como la atención, la memoria, la categorización, y pues eso implica que también la lingüística pues tiene que entrar a nutrirse de otras ciencias para poder pues entender cómo funciona, ¿no? Esta capacidad cognitiva. Y luego, pues, como les decía, pasa a primer plano la parte semántica antes que la forma, no porque la forma no sea importante, sino que no podemos desligar la forma del significado que trae consigo. Entonces, también la semántica es algo que pasa al primer plano y de ahí se establece que el lenguaje también es simbólico, ¿no? Porque muchas veces el significado que construimos o como interpretamos el mundo no es enteramente como realmente es,
sino es cómo lo representamos, ¿no? Entonces, esa es como la segunda característica. Y la tercera característica o principio es que el lenguaje se basa en el uso, ¿no? Porque no es como yo elija o como la regla me diga que tengo que hablar, sino es como dentro de una comunidad de habla hay ciertas formas que prevalecen o tienen preponderancia sobre otras, y eso, digamos que rige cómo vamos a usar cierta forma o qué forma vamos a preferir sobre otra, etcétera. Entonces, esos son como los tres principios básicos de la lingüística cognitiva. Hay muchas teorías que se desarrollan a partir de estos principios y tenemos pues digamos que varias o muchas ramas de estudio. En la que yo me he enfocado ha sido la gramática cognitiva, que pues justamente partiendo de eso pues busca entender el significado de las formas gramaticales, y cómo este significado, eh, digamos, funciona o cómo los hablantes manejan este significado en sus cabezas. Entonces, básicamente, esas son como los aspectos relevantes. No sé si fue claro, pero lo que representa la lingüística cognitiva es más como un cambio de paradigma de lo que se venía trabajando en la gramática, en la lingüística tradicional. No, pues Mm, muchas gracias, Mónica, por una introducción tan chévere. Me encanta porque yo creo que es una clase entera de las personas que nos están escuchando también. mm, Y me encanta lo que tú mencionas específicamente sobre los tres principios, sobre los tres, o sea, no voy a llamar las reglas porque otra vez vamos a entrar en lo tradicional, pero el uso, ¿no? Depende del uso, porque la mm, lengua es un organismo vivo, lo que siempre llamamos, o sea, exacto. lo que Ujú, habíamos dicho muchas veces en este podcast. Y tenemos que ver, por ejemplo, mi ejemplo favorito normalmente parte normalmente de las combinaciones frecuentes que usamos en las lenguas, ¿no? Por mm, ejemplo, no sé, cometer errores. Es una combinación ujú, en vez de decir hacer errores, no es muy hacer. común, Ujú. ¿no? Entonces, Ujú, estas combinaciones, estas reglas que ya son muy obvias en la sociedad, cómo lo estamos manifestando en los libros, en los manuales, de una forma más coherente. Lo que dices tú también mm, tiene mucho sentido. Am, Me gustaría también preguntarte, ahora que has hecho una introducción muy importante para los oyentes, que especialmente en la gramática siempre hablamos de la gramática y las reglas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como estudiantes de otras lenguas extranjeras siempre tenemos el trauma de, ok, en inglés, aprendo las reglas, aprendo ruso, las reglas, aprendo español, las reglas. Primero me gustaría saber por qué piensas tú, o sea, sabemos que hay problemas con reglas, pero ¿qué piensas tú? O sea, ¿cuál es el problema número uno con las reglas? ¿Por qué no nos gustan estas reglas? Y luego, cuál es la solución desde la gramática cognitiva? bueno, yo creo que digamos que uno de los problemas más significativos es que ocurre algo que Ruiz Campillo, que es como uno de los autores de referencia de esta corriente, llama como la petrificación de la lengua. ¿Qué pasa? Una regla que se basa en patrones lingüísticos, lo que hace es como encapsular las posibilidades que realmente existen sobre el uso de una forma, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas principales. Tratamos de encapsular algo que no es posible porque como tú ya lo mencionaste, Ambrit, pues la lengua es un ente vivo que se está transformando constantemente. Entonces ahí volvemos creo que al concepto clave, una falta de coherencia, porque estamos tratando de enseñar algo con una metodología que no es coherente con la naturaleza propia de la gramática. Entonces, creo que esa es una de las principales dificultades porque esto que causa, pues que vamos a tener muchas reglas que no van a ser eficaces, no van a ser funcionales, porque las reglas normalmente se forman o se establecen dependiendo de lo que solemos hacer con las formas gramaticales.
¿no? Entonces, normalmente el imperfecto lo usamos para em, expresar rutinas en el pasado, por ejemplo. Y sí, esa es la normalidad, pero las normalidades no encapsulan todo lo que pueda pasar, ¿sí? Y que yo normalmente use el imperfecto no significa que no pueda usar otras formas, ¿no? Y no significa que el imperfecto lo pueda usar, no lo pueda usar para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran problema, que entonces estamos dando reglas que no son efectivas para nuestros estudiantes y el estudiante tiene esta expectativa, con mucha razón, de que nosotros le vamos a dar reglas que realmente sean efectivas. Entonces, si yo le digo a mi estudiante, el imperfecto es para esto, pues él se lo va a llevar así, ¿no? Y no va a esperar, ah, no, pero es que esta regla que me dio mi profesor lo me va a servir para A, B y C, pero resulta que existe D, F, G, H, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y yo siento que los estudiantes tienen esa reserva en cuanto a la gramática, porque la gramática entonces se vuelve una cuestión de un aprendizaje mecánico, de aprenderse de memoria que A más B es igual a C, y a la hora del uso tampoco les funciona. Entonces, hay un esfuerzo cognitivo en memorizar, y eso es también un problema, ¿no? La gramática se vuelve una cuestión de memorización, no de lógica, y resulta que ese esfuerzo ni le sirve porque cuando salen fuera del aula, porque en el aula llevamos todo muy controladito, los ejemplos que sí me funcionan, pero cuando salimos, ahí pasan otras cosas, entonces ahí es donde empiezan estas creencias de que la gramática es muy difícil, es incomprensible, es caprichosa, y no es entendible porque resulta que las reglas que me están dando no me van a funcionar. Entonces, creo que ese es el gran problema, ¿no? Que hay una falta de coherencia también ahí en que yo traté de llevar unas formulitas mágicas que en realidad no van a funcionar, ¿no? Y que no es, hablando también de la falta de coherencia, no es lo que hacemos los hablantes nativos con nuestra lengua, ¿no? O sea, yo no tengo en mi cabeza A más B es igual a C. Yo tengo de forma implícita, eso sí, no soy consciente, porque si yo le pregunto, no sé, a mi esposo que es ingeniero, qué es el subjuntivo, pues me va a decir, pero ¿qué es eso? Pero él lo usa perfectamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos el conocimiento gramatical, todos los hablantes nativos lo tenemos incorporado, a pesar de que si no estamos dedicados a estos, pues no lo tenemos consciente, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos, ay, se me fue la onda, que era lo que iba a decir ahí, chicos, perdón. O sea que los hablantes nativos, ya. Voy a retomar entonces. Entonces, si yo le digo a mi esposo qué es el subjuntivo, pues él no va a tener ni idea, pero lo sabe usar perfectamente, ¿no? Entonces, tendremos que entender o tendremos que entrar a mirar cómo funciona eso dentro de la cabeza de un nativo, ¿no? Porque no es esa fórmula de mágica, sino que él tiene un dominio sobre los significados gramaticales y ese dominio es lo que le permite jugar, ¿no? Para poder expresar lo que realmente quiere expresar, lo que supla la intención comunicativa que tenga en X o Y contexto. Entonces, realmente deberíamos formar a nuestros estudiantes en esa habilidad, en esa capacidad de hacer esos juegos con las formas gramaticales, y no en repetir simplemente patrones, ¿no? Porque como les decía, los patrones van a servir para casos muy limitados, pero no van a servir para todos los casos. Entonces yo creo que esa es como la cuestión, ¿no? O sea, realmente entrenar a nuestros estudiantes en las capacidades que tiene un hablante nativo para que pueda alcanzar esos niveles de dominio. Excelente. Y Mónica, ¿tienes algún ejemplo de algún estudiante que jugando con estas formas pudiste evidenciar que hubo una comprensión o un uso de la gramática en tus clases? Sí, mira, em, yo he trabajado especialmente con el tema del subjuntivo, em, y ahí es donde yo me he dado cuenta. He tenido estudiantes que me dicen como yo nunca había visto el subjuntivo así, por ejemplo, ¿sí? Nunca había llegado a entender el subjuntivo, por ejemplo.
Y eso para mí es algo como súper gratificante, pero súper significativo, porque pues es una reconfirmación de que vamos por el camino que es. eh, y dos, pues me alegra que ellos expresen eso, porque muchas veces el subjuntivo es el gran coco de los estudiantes ya de nivel intermedio y avanzado. Y pasa eso, ¿no? No se les explica, simplemente está la fórmula, expresa deseo, expresa realidad. Y a mí me pasa que muchas veces, por ejemplo, los estudiantes vienen con esta regla, ¿no? El subjuntivo es lo irreal. Y cuando empezamos a ver ejemplos como, no sé, me gusta que Colombia tenga dos mares, por ejemplo, y ellos dicen, pero ¿por qué subjuntivo sí es real, ¿no? Entonces, ese rompimiento que tienen ellos de esa regla que aprendieron y que como que era un logro, ¿no? Ya haber entendido que es subjuntivo y realidad, pero realmente vamos a ver estos ejemplos y ahí dicen, no, pero ¿y entonces cómo es? ¿Cómo funciona, no? Entonces yo creo que en el tema del subjuntivo es algo muy funcional y he tenido como esa manifestación, pero también depende de cómo lo llevamos al aula, ¿no? Porque algo también importante es que podamos propiciar que los estudiantes procesen o entiendan ese significado de la forma gramatical. Y eso rompe un poco con las prácticas que normalmente llevamos al aula, ¿no? Nuestras aulas comunicativas, creo que muchos hemos experimentado eso o nos han pedido que hagamos eso. No, lo más importante es que los estudiantes hablen, hablen, hablen y estén produciendo todo el tiempo. Y a veces yo siento que si mi estudiante no está produciendo o pasamos muchos minutos sin que hable, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y desde esta perspectiva, claro, como lo importante también es entender cómo se hace el proceso de aprendizaje, pues acá tenemos que dar esos espacios, ¿no? El proceso de aprendizaje de una forma gramatical nueva, por ejemplo, dentro del proceso natural, haya o no haya instrucción formal y directa, recorre como una serie de estadios o etapas y una etapa fundamental es que después de la exposición a un input, de ese input solo se toma una parte, no se toma todo, y esa parte que se toma es la única que se procesa, y dentro de ese procesamiento, entonces el estudiante empieza a elaborar hipótesis sobre, bueno, y esto funciona así, mire que está acá. Entonces, hay un proceso, antes de que el estudiante produzca, hay todo un proceso que debe atravesar, ¿no? Y muchas veces nos saltamos eso, porque muchas veces yo llego, ok, subjuntivo expresa deseo, listo. Vamos entonces a nuestra actividad comunicativa y no damos espacios para que el estudiante entienda qué significa, para qué le sirve el subjuntivo. Yo tengo muchos estudiantes que llegan a mi clase y sienten que el subjuntivo es simplemente eh, algo adicional, una añadidura que existe en la gramática del español para complicarles la vida, pero que no tiene funcionalidad en la comunicación, ¿no? Y esto se debe a también porque han adquirido ya un nivel intermedio sin usarlo, ¿no? Y esto también es algo que debemos problematizar y es porque el subjuntivo llega tan tarde a la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Pero entonces muchas veces ni entienden para qué existe, porque les damos es como la regla, pero no les explicamos qué significa, porque existe. Eso también sería importante, ¿no? Si existe en su lengua, porque muchas veces, aunque no funcione de la misma forma, habrá ciertas estructuras que se puedan equiparar, ¿no? Entonces, todo eso pasa, imagínense, todo eso tiene que pasar antes o debería pasar antes de que el estudiante empiece a usarlo en sus producciones. Entonces, muchas veces no damos esos espacios. Entonces, yo creo que sí me ha pasado mucho con el subjuntivo, pero trabajado desde la comprensión, no desde la producción. Y ahí cuando yo llevo actividades donde le muestran al estudiante, es que el subjuntivo me ayuda a expresar esto, ellos dicen, yo nunca había visto eso, yo nunca había entendido eso, por ejemplo. Entonces, esas cosas son súper bonitas que te pasen. Y lo que les digo, también como que te reafirman, ¿no? En que este camino, pues, aunque a veces es difícil, sí lleva a buenas cosas con el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Que es que es muy interesante porque yo también como profesor, sí, o sea, antes de empezar el concepto de subjuntivo, siempre les pregunto, la mitad de los problemas que ellos tienen son, ¿sabes? ¿En realidad tienen estos problemas o lo han inventado en la cabeza? Y lo que han inventado muchas veces es subjuntivo, simple. O sea, Ujú, a veces ejemplos tan reales es como muchas veces durante el día hablamos en subjuntivo, no hablamos en indicativo, claro. porque los Ujú, humanos, a nosotros nos encanta pensar, sobrepensar, imaginar, y todo ujú, esto entra directamente a plano subjuntivo. Pero esta introducción, este vínculo, lo que tú dices, esta conexión que los estudiantes tienen que hacer autónomamente, muchas veces los profesores no damos este espacio de reflexión, de ujú. pensar, y también ofrecer suficientes recursos y herramientas al momento de Sí. reflexión, ¿no? Entonces me parece súper importante e interesante tener este concepto muy presente Ujú. como profesor, ¿no? Durante la clase. No sé, Daniel, ¿cómo fue tu experiencia con este tema? Sí, pues definitivamente desde la maestría pues lo abordo diferente porque pues yo solo empecé a enseñar español después de la maestría. Entonces, Ujú. pues ya armado de todas estas herramientas, ¿no? De, de la importancia de lo gráfico, de las ilustraciones, de elementos en la ilustración, ¿no? Como las flechas, la orientación. em, y sí, como empezarlo sobre todo a partir de la reflexión, ¿no? O sea, creo que es importante como está todo este temor. Creo que también es importante como empezar a hablarlo, a socializarlo, chicos que han escuchado del subjuntivo, cómo lo han abordado, qué piensan de él, porque también antes del podcast veníamos hablando con Ambrit de la teoría de colonial, entonces también es importante como desaprender, como desenredar, como de pronto con lo que venimos, que eso es todo un trabajo, lo que tú dices también, Mónica, pues parece, Sí. se vende como una solución, se vende como una llave, se vende como una herramienta mágica, pero si la queremos aplicar es algo que toma tiempo, es algo que toma también paciencia, dedicación. Y lo que tú dices, el proceso es más de comprensión, de visualización en la cabeza, y eso es lo que queremos Ujú. como demostrar en clase, que a veces es como invisible si no están como produciendo, que es lo que las academias o a veces los mismos estudiantes quieren también, ¿no? Sí, perdóname, y yo quiero, hay algo que tú dijiste que me parece valiosísimo y es desaprender. Yo siento que ese es como el primer paso, tanto para profes que quieran como incursionar en esta perspectiva, como los estudiantes que recibimos y que con los que queremos implementar o usar esta perspectiva, tiene que haber un proceso previo de desaprendizaje, ¿no? De soltar esas creencias que tenemos en torno a la gramática, en torno a que la gramática básicamente se equipara o únicamente nos sirve para la corrección. Por ejemplo, si entendemos la gramática, o sea, acá parte de cómo vamos a entender la gramática, ¿no? Si nosotros entendemos la gramática como corrección, pues este tipo de perspectiva simplemente no nos va a servir, ¿no? Porque acá la corrección es algo superfluo, o sea, acá lo importante es la construcción de sentido, ¿no? Entonces, eso que mencionas es algo súper importante y el, en mis espacios de formación es de las primeras cosas que trato de hacer, que es muy difícil, sí les diré, o sea, desprenderse de, claro, porque son ideas y conceptos tan arraigados. Desafortunadamente, no sé qué pasa con la gramática que no podemos salir de ese momento estructural con el que se empezó la enseñanza de lenguas, pero todavía, o sea, arrastramos a pesar de que estamos en un enfoque comunicativo, en que sí, lo más importante es que se comuniquen, pero cuando volvemos a la gramática, no sé por qué siempre nos devolvemos hasta allá. Entonces, creo que es súper importante y pasa lo mismo con nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes también tienen esos conceptos que de alguna forma nosotros también transmitimos. Entonces, también los estudiantes a veces dicen, pero ¿cómo así que depende? ¿Cómo así que puedo usar los dos? ¿No? Entonces, Es que ellos también, sí, yo sí dime. aquí tengo una teoría muchas veces que es más
social, o sea, que lingüístico, pero siempre veo que es más fácil para los humanos categorizar en lo binario. Es como sí o no, Sí. bien o mal, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. correcto, incorrecto. Pero entrar en lo, depende de, en lo gris, en lo no tan binario, es complejísimo, porque otra vez, lo que venimos hablando, la gramática es perspectiva. Si yo digo Claro, es bonito o estar bonito, ser o estar, hay una perspectiva detrás en vez de decir es bonito, es correcto o estar bonito es incorrecto. No, ¿no? De hecho, lo que tú mencionas ahora mismo sobre la formación, yo también he estado formando ahora mismo recientemente, estaba dando un curso de cómo adaptar el material al Instituto Cervantes. Hice algunas preguntas básicas relacionadas, por ejemplo, ¿es correcto decir, literal pregunta, ¿es correcto decir es con ser cansado o estar cansado? Y la mayoría diría por correcto estar cansado, no ser. Pero yo en la realidad puedo decir es una persona cansada o es una persona que muchas veces está cansada, ¿no? O sea, ser, estar aquí otra vez, estar muerto, ser muerto, depende de la cultura. Ser casado, ser, estar casado, otra vez depende de la cultura. Creo que estás pensando, cómo estás viendo las etapas de la vida, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas culturales, muchísimas cosas sociales que reflejan en la gramática complejísimo, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí sí. con ubicación, con todo, el lejos, cerca, estar. Pero cuando fui a Colombia, primera vez escuché a alguien diciendo es lejos. Y digo, Es toda mi lejos. vida es una mentira. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago yo? Y luego, obviamente, pregunté a ti también, a otros profesores, y luego entendí otra vez, es perspectiva, Mm. ¿no? Sí, sí, eso que tú dices es muy cierto. Tiene que ver también con la naturaleza del conocimiento que hemos construido socialmente y que antes se basaba mucho en esa dualidad, ¿no? Y yo creo que es el momento. Mira que ahorita con todas las tecnologías de la información, todo el acceso a redes sociales, eso ha sido una revolución social, cultural, que está, hasta ahorita estamos viendo los efectos que está teniendo en la sociedad, así como en su momento tuvo, por ejemplo, la revolución industrial, la creación de la imprenta, todos estos momentos, digamos, transformadores dentro de la historia de la humanidad. Ahorita nosotros estamos viviendo ese momento, pero creo que es un momento donde esos puntos grises están saliendo a flote. ¿No? Porque ya no el conocimiento ya no es una cosa tan certera, no es una cosa que tengo yo y tú no, sino que ya el conocimiento está dado para todos, ¿no? Entonces ya ahorita creo que esos puntos grises están emergiendo y es momento, ¿no? También de ir transformando pues esos conceptos de dualidad que creo que tú también das un punto importante, ¿no? O sea, es esa cuestión del antagonismo o la rivalidad entre formas gramaticales, creo que también es un origen del problema que tienen nuestros estudiantes en esos contrastes, ¿no? Porque pues muchas veces no hay una única forma correcta. Sí, de Ujú. acuerdo. Mm. Y vamos a hablar sobre este tema y mucho más durante el corte comercial porque tenemos un proyecto, El Desvelo, que vamos a hablar. Y luego vamos a continuar con Mónica para continuar sobre hablar sobre la gramática cognitiva y desaprender un poquito más. Entonces nos vemos en un rato. ¿Estás buscando material para usar en la clase de español o quieres conocer nuevas realidades desde una perspectiva decolonial, lo que quiere decir desde una perspectiva pluricéntrica de español para mostrar las diferentes realidades, diferentes personas y sus historias a través de canciones, textos y otros medios en diferentes formatos? Acabamos de publicar nuestra primera revista con el nombre El Desvelo, que puedes encontrar gratuitamente en nuestra página web, con la primera edición dedicada a las voces afro, que habla sobre diferentes perspectivas para decolonizar nuestra mente, introducir diferentes temas en la clase y abrir la mente de nuestros estudiantes. Así que les hago una bienvenida oficial a esta revista y pueden encontrar toda la información en la descripción y descargarla ahí con recursos extras como los audios y transcripciones de los audios en la revista
con ejercicios relacionados al input, a los textos y a los audios. Es una revista didáctica que ofrece muchísimo material y muchísimas posibilidades dentro del aula. Así que ahí les esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos. Estamos de regreso con nuestra invitada Mónica López y el tema de la lingüística cognitiva. Am, Mónica, yo te quería preguntar, hay mucha gente que se resiste o de pronto que le tiene miedo como a esta aproximación a la gramática, pero la verdad es que nosotros como profesores, la gran mayoría enseñamos de forma metafórica, de forma cognitiva, sin saberlo, sin saber que lo estamos haciendo. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Tienes alguna forma de explicarle a nuestros oyentes que ya estamos enseñando de esta manera sin saberlo? Sí, sí es cierto lo que dices, hay muchos profes que se resisten porque también lo ven a veces como algo muy complejo, que es mucho más fácil llevar los ejemplos controladitos y ya, y con eso salí feliz de mi clase a crear estos espacios de análisis, de reflexión, de muchas veces tener la situación de decir, no sé, porque eso también puede pasar, ¿no? Y yo creo que es más coherente decir, no sé, lo voy a revisar, a inventarnos cualquier cosa, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Y es que, perdón, antes de decirte los ejemplos, es que esta corriente nos hace también cambiar el paradigma de los papeles del profesor, porque ya el profesor no es el dueño de la gramática, el que tiene el conocimiento, sino que la gramática se vuelve un conocimiento de construcción conjunta, donde el estudiante tiene un papel activo y protagónico también. Y eso hace que podamos tener esas licencias de decirlo, tengo que revisar, no tengo al 100% todas las respuestas. Yo creo que, bueno, ningún profesor las tiene, a pesar de que así pensamos que tiene que ser el profesor. Por ejemplo, si tú vas más allá de la regla estructural o de los usos y te centras más en tratar de mostrarle al estudiante el significado, si ese significado lo tratas de ilustrar, por ejemplo, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que el significado gramatical es un significado bastante abstracto, o sea, no es como el significado léxico que si yo te digo botella, pues te puedo mostrar una botella y así es súper transparente, ¿no? El significado gramatical es completamente abstracto. Entonces, por ejemplo, el uso de imágenes, si yo trato de representar lo que es un subjuntivo, lo que es el significado espacial de para o de las preposiciones, pues ya ahí estamos incorporando cuestiones de la gramática cognitiva, ¿no? Si la gramática que yo llevo al aula como profe va más allá de un uso correcto, sino que la llevo para enriquecer el repertorio lingüístico a mis estudiantes, para que puedan, digamos, expresar X o Y necesidad comunicativa con diferentes recursos, pues ya ahí vamos cambiando o estamos implementando esta corriente sin saberlo. Si en mis clases los momentos de gramática no son estos momentos tradicionales de clase magistral, sino son momentos donde el estudiante participa, donde yo le muestro ejemplos, donde le ayudo a analizar, mira, fíjate acá, ¿por qué crees que se usa esto? Donde yo voy guiando a que el estudiante mismo descubra cómo funciona o qué significa una forma gramatical, ya son aspectos que son más coherentes con esta corriente. Entonces, fíjate que hay acciones muy sencillas que no tienen que ver con estas cuestiones teóricas, pero que sí demuestran un cambio en ese paradigma. Entonces sí hay bastantes ejemplos de lo que te digo, usar el espacio, usar las imágenes, usar un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje inductivo, motivar al estudiante a que se implique en la negociación del significado, motivar al estudiante a pensar, porque normalmente cuando enseñamos gramática, no implicamos al estudiante en que analice, sino simplemente reciba esta regla que yo le voy a dar. Entonces, esos son indicios de que somos cognitivistas, ¿no? De que para nosotros la gramática está relacionada más con el sentido. Sí, hay un ejemplo que nunca se me olvida de eso, y es que la mayoría de profes utilizamos hacia atrás, el pasado, el presente está acá y el futuro está enfrente de nosotros.
que parece algo muy ujú, transparente, ¿no? Hasta parece algo como de física, pero pues no tiene ningún sentido. O sea, el futuro y el pasado no están en ningún lugar. ujú, Es un pensamiento abstracto que lo intentamos digerir con algo que sí es más evidente, es más fácil de procesar, ¿no? El espacio. Entonces, ujú, uno pensaría que no, pero nada más cuando uno está corrigiendo, está pidiendo, chicos, no, la forma verbal del pasado. Eso ya les ayuda me está aludiendo a lo que está atrás, ¿no? Lo que quedó atrás en el tiempo, que también es ujú, una metáfora, ¿no? O sea, es una forma de sí. representar lo que estamos intentando entender. Sí, la metáfora es algo que está completamente, que impregna completamente nuestra lengua del día a día, pero justamente como está tan metida, muchas veces no somos conscientes, ¿no? O sea, lo que tú dices, pensar que el pasado está atrás, nos parece la cuestión más natural del mundo, pero en realidad es una cuestión metafórica, ¿no? O sea, no, ¿quién dice que, o sea, el pasado puede estar donde yo quiera, pero nosotros lo ubicamos así, justamente porque es como el recurso que tenemos para conceptualizar algo que es completamente abstracto como el tiempo, ¿no? Entonces, sí, las metáforas conceptuales es algo que están todo el tiempo y que en la enseñanza de la gramática están también todo el tiempo presentes, justamente por lo que les decía, por la naturaleza del significado gramatical, de que yo no puedo llegar y mostrarte un subjuntivo, no te puedo llegar y mostrar esto es para, sino que tengo que recurrir a cuestiones metafóricas, que no es otra cosa que poner en términos perceptibles algo que es completamente abstracto, ¿no? Sí. Claro. Y también ahora que el ejemplo que estamos tomando, también me gustaría agregar aquí, pues por medio de esta teoría de cognición, estamos también respetando la lengua materna, la cultura del estudiante, Ujú, porque muchas veces lo que se nos olvida quizás en la lengua del estudiante, el tiempo no es tan lineal como lo pensamos, o sea, sí, no necesariamente el pasado es hacia atrás o el futuro es hacia enfrente, ¿no? Puede ser sí, cíclico, puede ser una depende de la espiral. cultura. Entonces, Ujú, eso siempre decimos que en las lenguas indígenas, en las muchas lenguas del continente África, tenemos, de hecho en Asia también muchas lenguas tienen la perspectiva de una lengua, el tiempo como una espiral, ¿no? Que se vuelve a a lo mismo hasta que aprendas de la situación, ¿no? Entonces, me parece muy curioso, muy interesante, pero por medio de esta teoría o por la inclusión de la cognición y también respetar el pensamiento del estudiante, estamos aprendiendo las necesidades de los estudiantes en tiempo real y ujú, respondiendo lo que deberíamos, ¿no? En el momento. de acuerdo. Para llegar más hasta hacia el final del podcast también, Mónica, nos gustaría saber cuáles pueden ser los retos a la hora de incluir la, pues, la gramática cognitiva o estas teorías que estamos hablando, porque es más fácil incluir la explicación de marcadores temporales en vez Ujú. de, ¿sabes? Explicar la perspectiva de de los preteritos, del subjuntivo, de ser y estar. ¿Cuáles pueden ser los retos? Bueno, los retos son varios, pero yo creería que uno de los primeros es entender que, como tú lo dices, no es un camino fácil, ¿sí? Porque como decías, para mí es mucho más fácil llevar una lista de marcadores temporales y ya con eso. Y además que la mayoría de materiales que vamos a encontrar tienen esta perspectiva. Entonces, una de las primeras cosas es entendamos que no es tan fácil, nos va a tomar tiempo y una de las primeras cosas es tenemos que entenderlo nosotros. Eso también es súper importante. Yo he tenido muchos casos, muchos ejemplos de profes que tratan de llevar esta perspectiva, digamos que los planteamientos que tienen estos autores como Ruiz Campillo, o sea, todo el sistema verbal, eh, Juan Real Espinosa, Reyes Llopis, bueno, todos estos autores, pero que no lo entienden por completo. Y una de las primeras cosas que, o sea, de las primeras reglas de cualquier profe o de cualquier ejercicio de enseñanza es que yo debo entender lo que voy a enseñar, ¿no? Entonces, eso implica un esfuerzo,
como formarnos, entrenarnos en esta perspectiva, entenderlo, toma tiempo, ¿sí? Algo que también les digo a mis estudiantes, ustedes acá me ven muy chévere echando toda esta charla sobre lingüística cognitiva, pero no es algo que aprendí ayer, ¿no? Es algo que he venido trabajando durante años, ¿no? Entonces creo que también, ahora no estoy diciendo que tienen que estudiar 10 años para poder aplicarlo, no, pero es importante que tengamos como la conciencia de que debemos formarnos, y que es un ejercicio que no termina, que siempre debemos estar como revisando, siempre surgen cosas nuevas y además porque esto es algo relativamente nuevo. Digamos que la lingüística cognitiva es una corriente que empezó a finales de los años 80, ¿sí? Y trabajos en relación con esto en el mundo en el mundo de la enseñanza de español, los empezamos a ver a finales de los años 90, principios de los años 2000. O sea, es algo reciente, ¿sí? Pensamos 20 años, pero en el mundo científico, en el mundo académico, no es nada. Entonces, todavía hay muchas cosas que están surgiendo, entonces es un proceso de formación constante. Entonces, ese sería como el primer reto, gran reto, y es tener en cuenta que es algo que nos va a demandar tiempo, nos va a demandar formación. Otro reto, como ya lo mencionaba antes, es que no son muchos los materiales que vamos a encontrar que implementen o apliquen esta perspectiva. Ahora hay más de los que había, no sé, hace 10, 15 años, pero de todas formas, si comparamos, no sé, en proporciones de lo que hay de abordajes tradicionales, pues hay muchísimo más de esto que algo que aplique gramática cognitiva. Entonces, muchas veces esto va a implicar crear nuestros propios materiales, crear nuestras propias explicaciones, nuestras propias imágenes, ¿no? Y pues, por ejemplo, si no somos tan buenos dibujando, pues nos va a implicar también formarnos, por ejemplo, en herramientas, aplicaciones que nos permitan pues crear esas explicaciones visuales que en muy pocos lados vamos a encontrar. Bueno, tenemos el recurso de la gramática básica del estudiante. Pero pues esa digamos que llega hasta ciertos temas, en temas, por ejemplo, más avanzados, sí, que por ejemplo, en mi caso he tenido que crear por mi cuenta mis materiales, mis explicaciones, entonces eso también es un reto importante. Yo creería que eso, la inversión del tiempo y del esfuerzo en formarse, en crear materiales y también un reto es cómo llevarlo de forma, diría yo, un poco dosificada a nuestras aulas, porque también algo que creo que tenemos que ser cuidadosos es en cómo lo llevamos, porque muchas veces yo les digo a mis profes, esto no significa que entonces vamos a llegar al aula a decirle al estudiante, no, todo lo que tú sabes, olvídalo, no sirve, ¿cómo se te ocurre? No, o sea, tendremos que también ser, digamos, sabios en cómo llevarlo paulatinamente, porque siento que tampoco puede ser un cambio drástico de hoy solo vamos a ver la gramática así y ya no más, sino que tenemos que irlo llevando de forma eh, pausada, por etapas, ¿no? También saber en qué momento aplicarlo y en qué momento tal vez no sea tan necesario, ¿no? Porque esto implica un esfuerzo para nosotros, pero también para nuestros estudiantes, ¿no? Por lo que les digo, o sea, el estudiante también tendrá que entrar a analizar, a repensar, a reflexionar y esto es un esfuerzo cognitivo adicional, mucho más fuerte que presentarle la regla y apréndetela y bueno, practiquemos en este ejercicio controlado. Entonces también es un reto para nuestros estudiantes, entonces es importante que pues los ayudemos a, uno, a hacerlo y dos, a hacerlo en los momentos o en los temas que realmente sintamos que son necesarios. Por ejemplo, temas subjuntivos sí siento que es algo fundamental porque ahí sí que no hay regla. De pronto al principio, cuando vemos la expresión del deseo, será como la única donde podremos decir, sí, acá hay subjuntivo 100% y no hay más historia, pero por lo demás, sí necesitaremos mostrarle al estudiante esas incidencias en el significado. Pero habrá formas en las que tal vez no sea necesario tanto esfuerzo. Por ejemplo, dependiendo de la lengua materna de nuestros estudiantes, ¿no? El tema de ser y estar es un tema que puede ser complejo para un angloparlante, pero para un lusófono no.
porque en portugués hay ese mismo contraste y básicamente es equiparable. Entonces también tendremos que ser sabios un poco en qué momentos debemos aplicarla, en qué momentos tal vez no es tan necesario o con qué temas no es tan necesario. Eso va a depender, por supuesto, de la situación de enseñanza, de qué tipo de estudiantes tenemos al frente, pero eso es un reto adicional que yo creo que también como ir llevando a los estudiantes a que adopten esta forma de ver la gramática, no es tan fácil y tenemos que saber cómo hacerlo también, ¿no? Sí, creo que es clave lo que dices de escoger muy bien en qué momento, ¿no? Sobre todo el contexto, Ujú, qué grupo, con qué grupo sí. contamos. Mm. Claro, porque podemos traer todo este esfuerzo y si un lusófono, pues no sé, pues no me cuesta tanto entender, pues trajimos todo este trabajo, trajimos todas estas imágenes y de pronto pues no hacía falta. Ah, Sí. Mónica, O no lo quieren o no también. lo quieren, Yo sí. les cuento, yo les cuento una experiencia rápida que yo tuve con un estudiante que es un estudiante de Estados Unidos, pero que vivió mucho tiempo en China y era de un nivel, un B2 más. Y justamente en este nivel, pues estábamos viendo básicamente indicativo subjuntivo en diferentes oraciones subordinadas, donde definitivamente no hay una regla mágica, ¿no? Pero él estaba como muy, muy enseñado a esto y no quería separarse. Y para mí fue un reto y no lo logré. O sea, hasta el final de la clase me seguía trayendo, pero es que la regla acá dice que tiene que ser así, que tiene que ser así, y yo como que trataba de decirle, pero es la regla, pero realmente nosotros no hacemos así, en muchos casos van a ser posibles los dos, y él quería que yo le dijera en qué casos indicativo y en qué casos subjuntivo, Sí. porque así lo necesitaba aprender y no hubo manera, ¿no? Entonces, también dependerá de nuestros estudiantes. Yo puedo hablar de que en su mayoría, con el tiempo, así a veces sea un poco difícil al principio, con el tiempo, ellos se van adaptando y van viendo la utilidad de ver la gramática desde esta perspectiva. Pero sí creo que es necesario también decir que hay veces que será muy difícil. Y bajo esa, o sea, como con esa restricción de que yo no me quiero salir de acá, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces también tenemos que, ahí sí como dicen, escoger nuestras batallas. Hablando de eso, en tu experiencia y también la tuya, Amrit, sabemos que las academias, las instituciones quieren que los estudiantes produzcan, que estén comunicando todo el tiempo. Nosotros como profes, nuestra prioridad también a veces es que entiendan el lenguaje, Ujú. pero desde nuestra experiencia, ¿cómo ven a nuestros estudiantes? Ellos llegan a la clase queriendo aprender o la mayoría, como este caso que nos menciona, solo quieren la regla, quieren como aprobar un curso? ¿Cómo lo ves desde ese lugar? Eh, yo creo que depende. Yo vuelvo y digo, creo que su mayoría, los estudiantes, quieren realmente aprender la lengua, están dispuestos o están abiertos a recibir lo que tú como profe les vas a ofrecer. Eh, pues yo creo que también de alguna forma la experiencia o sea, como que ellos reconocen la experiencia que tú tienes, la experticia, entonces creo que en general están abiertos, ¿no? Pero pues también habrá casos de casos. Mira, yo por ejemplo trabajo en una institución donde ellos tienen que aprobar un examen de aprovechamiento al finalizar el nivel, y eso es una realidad. ¿Sí? Y el examen, esto es otro tema y podríamos hacer otro podcast y 1000 podcasts sobre, claro, acá estamos hablando mucho de la aplicación de esta corriente cognitiva, pero en la evaluación, chicos, eso sí que no ha permeado, pero para nada, ¿no? Y en la evaluación siguen estando presentes las fórmulas, las reglas, la opción correcta, donde muchas veces más opciones van a ser posibles, pero ahí así está establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos cursos a mí me toca hacer una diferencia clara de eh, así funciona, pero para el examen la respuesta es esta, ¿no? Porque finalmente, pues aunque ellos quieran aprender y en muchos casos es lo que quieren, pues también la realidad es que necesitan aprobar ese examen. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que ser muy asertivos y escoger estratégicamente.
cómo manejamos esas cosas. Pero yo hablaría de que en general los estudiantes sí están como muy abiertos o más abiertos a eh, lo que les vayamos a proponer y a lo que les ayude a mejorar su expresión y su dominio del español. Además, porque muchas veces, en muchos casos, si ya tú estás con estudiantes avanzados, ya tienen esa conciencia de que esta regla que me enseñaron no funciona tan bien. ¿Sí? Entonces, eso Ujú. también ayuda a que ellos estén abiertos a que les propongan algo nuevo o Exacto. diferente. Mm, Estoy de acuerdo también y bueno, para agregar simplemente yo creo que tenemos que darnos cuenta de dos cositas más. A veces yo creo que este tipo de aprendizaje o el estilo que escoge el estudiante inconscientemente depende de su personalidad y su cultura, ¿no? y su Entonces, por cultura, sí. ejemplo, los asiáticos, quizás estadounidense, el estudiante de Mónica que ahora vive en China, tiene una forma más estructuralista porque los chinos por hecho ya quieren una regla, ya quieren como una instrucción pasiva y no tanto una involucración activa dentro de la clase y es muy obvio dentro de la cultura. Entonces, si tú les pones a producir así directamente, sin mucho conocimiento, quizás no te respondan para nada y es como es una clase fracasada, entre comillas, ¿no? Entonces no Ujú, funciona. Am, Desde lo que veo en la India, como es un país de Asia, pero no tan Asia tampoco, entonces estamos en los dos. Aquí hay estudiantes que quieren seguir las reglas, porque en nuestra sociedad también la gente no critica mucho a lo general, o sea, no tienen mucha capacidad de criticar. Entonces quieren consumir la información y luego deciden producir un día, en teoría, ¿no? Entonces, lo que pregunto Daniel y lo que dice Mónica, tú también es que al final tienen la intención de hablar bien, ¿no? Quieren hacerlo porque además si están en nivel intermedio, nivel B1, B2, son estudiantes serios, son estudiantes comprometidos al proceso. Entonces, sí quieren lograr un cierto objetivo, pero tampoco quieren salir de este ciclo vicioso de, ¿sabes? La enseñanza tradicional, porque es lo que saben y es su espacio seguro. Entonces, salir de este espacio seguro, salir de este espacio que ya conocen, es un territorio complejo, difícil de entrar, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es muy psicológico, es como muy difícil y luego entra obviamente lo que dice Mónica, el tema de exámenes internacionales como DELE. Ujú, Aquí, o sea, ahí sí es la ubicación, normalmente es ver o estar, no va a ser, ¿no? Entonces claro. es como el tema. Eso es lo que digo a mis estudiantes. Lo que hace Mónica es exactamente similar, ¿no? Es como decir, bueno, eso es lo que te estoy enseñando, pero si ves este adjetivo, por ejemplo, no sé, esto está lejos. Entonces, probablemente 90% chance de que es el verbo estar, ¿no? Porque Ujú, es automática la corrección, no hay ningún examinador detrás que está observando tu perspectiva de qué estás pensando antes de responder o perspectiva de la pregunta, nada, porque es un examen, es un negocio y ya, ¿no? Entonces, esto digo muchas veces a mis estudiantes porque yo era un estudiante, sigo siendo estudiante, pero tenía esta perspectiva que el DL es todo, el DL es mi personalidad, pero al ujú, final te das cuenta de que es solo un examen, puedes repetirlo y no te analiza, o sea, como tal el nivel de la lengua, solo tiene un alcance, ¿sabes? Más, no sé cómo explicarlo, pero no te va a definir la vida, no te va a definir que, ok, es tu nivel de español. Porque yo, por ejemplo, si ahora voy a dar C2 mañana, obviamente no lo voy a probar, porque es también una estrategia, ¿no? sí. No es la vida real. Ahí perdón, yo voy a agregar una cosita que me hiciste pensar, Ambridge. Ahí lo que les decía, ¿no? También es importante saber cómo llevamos esto al aula
Y algo que me hiciste pensar, que me pasa mucho con los profesores, increíblemente es más difícil formar a profesores nativos en esta perspectiva que llevarlo al aula muchas veces. Y muchos profesores rebaten casi inmediatamente cuando empezamos a ver pues todo esto del sentido, el significado, de depende. Entonces muchos me empiezan a cuestionar y me dicen, pero entonces todo es válido, podemos hablar como queramos y eso tampoco es, ¿no? O sea, por eso digo que también formarnos es súper importante. Esto no, digamos que esta perspectiva no va en contra de llevar reglas. Por supuesto que podemos llevar reglas, pero reglas basadas en el sentido, en la lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a decir yo no creo que, pues lo lógico es que uses subjuntivo, que no declares porque estás diciendo yo no creo. Eso es una regla, pero es una regla operativa, como la llama Ruiz Campillo, ¿sí? Una regla basada en el sentido, en la lógica de lo que se quiere decir. Entonces, fíjense que por eso también decía, no se trata también de decir no, o sea, lo que tú sabes o lo que tú piensas de la gramática no es, pero ir transformando eso. Entonces, sí podemos igual seguir llevando reglas a la clase, por supuesto, pero reglas con otros parámetros, ¿no? Y fíjense que a mí particularmente con eso de que los orientales son tan estructurados y esto nunca me ha ido mal con un estudiante chino ni japonés, por ejemplo, porque la gramática está, y además que son culturas muy centradas en la gramática, ¿no? Y la gramática va a estar, porque por supuesto, desde esta perspectiva, como que realzamos y traemos nuevamente al foco de la enseñanza la gramática, pero la cuestión del asunto es qué gramática, ¿sí? Ahí es donde vamos a transformar. Entonces, sí es cierto que también depende de la cultura de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes, pero fíjense que no se trata de decir todo es válido, no es necesario aprender gramática, no, al contrario, la gramática vuelve al centro, pero como una cuestión de sentido, ¿no? Como una cuestión de eficacia en la comunicación y ahí se conecta con lo que decía Ambridge, ¿no? Finalmente eso es lo que quieren nuestros estudiantes, ¿no? Comunicarse, efectivamente. Sí. Perfecto, creo que este tema no tiene un fin y No, y yo no puedo creer que ya hemos acabado. Yo pensé que acabamos de empezar, Dios mío. Pero sí, bueno, y ya estamos llegando hacia el final. No sé, Daniel, si... No, estoy de acuerdo. Esto nos podría dar para otro capítulo y pues podría ser una serie de capítulos entera hablando de esto. Es un ujú, tema muy interesante, pero pues nada, ya llegamos al final. Yo espero que, como dijo Amrit al principio, haya sido como casi que una clase porque presentamos el tema, hemos discutido varias cosas y este podcast es para profesores y para aprendientes de español. Entonces, me parece muy importante lo que dice Mónica, que es un espacio en el que tanto los estudiantes nos enseñan como el profesor también está aprendiendo. Entonces, creo que hoy esa fue la energía del capítulo de hoy. Creo que todos estamos Ujú, como frente al tema, pero no ujú. estamos como intentando imponerlo ni va en contra de las reglas ni nada por el estilo, pero es como darnos cuenta que ya lo estamos utilizando, que también es un cambio de paradigma que también puede que esté unido a los tiempos, entonces va con nosotros. Y nada, me parecería importante que si les interesa, si les llamó la atención, lo compartan, nos compartan en los comentarios preguntas que tengan. Y pues agradecer a Mónica otra vez por hablarnos de este tema y por explicarlo como lo hizo. Entonces, nada, gracias otra vez. A ustedes muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y pues ojalá podamos repetirlo o volverlo a hacer en el futuro. Muchas gracias. exacto. Y Claro que los sí. que nos están escuchando pueden compartir este episodio con sus amigos, profesores y estudiantes de español. Y también seguirnos en nuestra newsletter, donde pueden encontrar toda esta información todas las semanas, porque publicamos casi dos o tres newsletters cada semana. Es un espacio, es una comunidad tanto para profesores como estudiantes de español. Pueden encontrar toda la información en la descripción y ahí estamos todos muy conectados. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, gracias. Listo.